Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio de Entre Gotas y Proyectos, producido por Bioaqua. El tema de hoy, impacto generacional y liderazgo humano en organizaciones en crecimiento. En los proyectos vivimos bajo presión, fechas límite, decisiones difíciles y muchísima responsabilidad. Y en cuanto a nuestro equipo de trabajo, si no se cuida, se ven en números, no solamente en números, vemos conflictos emocionales y un desgaste que no se imaginan. Hoy nos acompaña Cindy Carrasco, directora de recursos humanos de una empresa muy grande aquí en Puerto Vallarta, que es una desarrolladora, y ella nos va a hablar no solamente de la parte de recursos humanos en números, nos va a hablar de lo que es un liderazgo y cómo trabaja con las personas. Vamos a ver cómo se construye una cultura generacional, porque hay diferentes generaciones actualmente y vamos a ver cómo trabajar con cada una de ellas. Esta conversación es honesta y nos va a enseñar sobre lo que es un liderazgo real. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias por estar aquí. Néstor, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias. Bueno, yo cuando me comentaste acerca del podcast, la verdad es que me encantó la idea. Dije, qué padre tener un espacio que tú generas, Bioaqua genera, para tener un foro donde la gente nos puede escuchar sobre lo que se vive realmente en las empresas. De verdad es que estoy encantada y muy agradecida. No, muchas gracias. Mira, sí, realmente ya llevamos varios podcasts, creo que has escuchado algunos de ellos, y la intención o el legado que queremos dejar es, pues, toda la experiencia que tenemos, compartirla con nuestra audiencia. Nosotros les llamamos Bioaqua Lovers. Genial. ¿Sí? Y entonces queremos compartir, no solamente nosotros somos una empresa dedicada al diseño y construcción de piscinas y todo lo que es tratamiento de agua, pero se ven involucradas pues todas las áreas, recursos humanos, ventas, marketing. Entonces esa parte es la que nosotros queremos compartir, por supuesto que con personas tan profesionales como tú. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces esto es para nuestros Bioaqua Lovers, para nuestra audiencia. Y por favor, platícanos un poquito de ti, pero antes déjame iniciar con esta pregunta que la hacemos a todos los invitados. A ver. Y sí, y no vas a ser la excepción, es si recuerdas cómo fue que nos conocimos. Claro, nos conocimos, primero nos vimos en el elevador, coincidimos tú y yo en el elevador, íbamos para el mismo lugar. Sí. Fue en el auditorio de Plaza Vitania con Lore y con Fer, Sí. con Lore Bucknet, en una de sus sesiones. Ahí es donde nos conocimos. Entonces sí. Recuerdas muy bien. Y después de eso, pues ya hemos creado una amistad, una relación de confianza, y gracias a eso, hoy vas a compartir con nosotros tu experiencia. Ahora sí, por favor, platícanos un poquito de ti. Correcto. Están ansiosos por conocerte, saber quién eres y qué es todo lo que haces. No, pues encantada de platicar con los Aqua Lovers y con todas las personas que nos puedan ver, que nos puedan sintonizar, para que entren por favor ahí. Para mí fue súper fácil googlear a Néstor y le puse Bioaqua. Entonces luego te encontré. Sí. Y ahí empecé a saber un poco, mucho más de ti. De verdad es que, bueno, ya lo habíamos platicado, pero me encanta, qué bueno que tengas esta facilidad de la tecnología para llegar a toda la gente. Y bueno, en este caso, invitarme para hablar con todos nuestros Aqua Lovers. Bien. Sí, gracias. Pues les platico un poquito de mí. Bueno, tengo toda una historia. Tengo 51 años y trabajo desde los 17, Néstor. No, pues Entonces, tienes toda la experiencia del mundo. Sí, yo empecé a trabajar desde muy chica y lo digo pues de veras que con mucho orgullo, porque eso es lo que me ha construido. Me ha construido el equivocarme y empezar desde abajo. Por ejemplo, yo recuerdo que fui, por ejemplo, secretaria en aquellos tiempos, ¿no? Mis 17 años, que yo aprendía cómo va un archivo, cómo se archiva todo, qué es lo que debe de llevar y todo. Entonces ahorita a mí ya no me cuentas sobre cómo de verdad debe de llevar los documentos un folder. No nada más es, pues ahí guárdalos todos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de revisar, etcétera? Y así sucesivamente, Néstor. Cuando llegó un momento en que a través del tiempo, yo dije, ahora sí, me toca estudiar la universidad, ¿no? Porque para esto te cuento que yo me casé también muy chica y mis papás pues ya no me dieron a mí la universidad. Entonces ya cuando tuve la oportunidad... Te tocó pagarte. Exacto. Dije, ahora sí ya me puedo pagar la universidad. Y dije, ¿y ahora qué voy a estudiar? Y me puse a pensar, dije, pues ¿cómo qué? Pues si vengo administrando desde
los 17 años. Entonces, empecé con una carrera de administración de empresas. Ah, perfecto. Y en ese tiempo, y bueno, yo soy de Chihuahua, del mero norte. Ah, mira. A lo mejor se nota en el tono. No, sí, se nota. Ya, yo sé que ya se me nota menos, porque cuando escucho hablar a mi familia, Dios bendito, hablan fuertísimo. Pero, bueno, ese es parte del crecimiento que yo te voy a platicar. Sí, ¿no? por favor. Porque, bueno, yo vengo de Chihuahua y en ese entonces yo ya viví unos pocos años en Ciudad Juárez. Y ahí fue donde empecé la universidad, la termino rápidamente y tenía la especialidad de aduanas. Pero a mí no me tocó ya vivir toda esa parte de aduanas porque salimos de Ciudad Juárez y ya nos venimos a vivir para acá. Entonces, bueno, parte de mi historia, soy muy, muy inquieta, estudio todo lo que puedo. Estudié incluso estética y cosmetología, me gradué de estética y cosmetóloga porque quería saber cortar el cabello a mis hijos y a mi esposo. Entonces también eso estudié, he hecho muchísimos diplomados, certificaciones. Me encanta Lore y Fer porque tienen, híjole, un súper nivel y sus capacitaciones están increíbles. Pero lo que me ha tocado a mí, de repente la vida te va dando el rumbo, ¿no? Entonces ya cuando tienes tú ya claro qué estás haciendo y lo que quieres hacer, ya conscientemente, ¿no? Ya dices tú, esto es lo que me encanta. Entonces empiezo a administrar empresas. Y después yo creo un negocio. ¿Eso fue en Chihuahua o ya en esta parte? Aquí en Vallarta. Ya aquí, exactamente. Empiezo a administrar empresas, tuve un negocio, City Dance Center, porque yo quería fomentar, más que desarrollar la felicidad. Entonces dije, bailando se desarrolla la felicidad. Aquí luego te la llevas también a tu casa y lo exponencias, ¿no? Entonces, padrísimo. Esa fue mi intención principal. ¿Se llama City Dance? City Dance Center, así es. Y eso fue ya aquí en Bahía. Y luego, después de City Dance Center, porque bueno, ya hubo una oportunidad de que un inversionista quiso comprar City, fíjate. Y después de ahí empiezo nuevamente con las empresas, dando capacitaciones también, porque me di cuenta con las asesorías en las empresas, Néstor, qué necesitaban saber, qué necesitaban conocer. Me puse a desarrollar talleres para poderles dar la información a ellos a través de la experiencia y a través de pues, todo el conocimiento. Talleres registrados, obviamente, en la Secretaría de Trabajo. Sí, ¿eso hace cuánto tiempo fue? De eso hace ya 10 años, ya hace 10 años. Y después de eso, pues entro ya en el rubro de recursos humanos, pero ya específicamente ya liderar recursos humanos, ya no solamente dentro de los departamentos y demás, que fue en toda la construcción de Cindy Carrasco, ¿no? Ya empiezo de verdad a trabajar como líder en la parte de los recursos humanos, maravilloso, y empiezo a especializarme en este tema, ¿no? Entonces, con mucho gusto vengo a platicarles de todo lo que se vive en este ámbito del recurso más importante que tienen todas y cada una de las empresas. A veces pensamos que es el económico, no, sí. Es el humano. Y entonces fue en ese momento cuando tú decides, mira, tengo aquí una pregunta que de hecho la traía preparada antes de que lo mencionaras, pero es, antes de dedicarte profesionalmente a recursos humanos, ¿qué imaginabas que significaba liderar personas y qué te enseñó la realidad? Cuando decides ya entrar, dejar la administración de empresas, dices, entro a recursos humanos, ¿fue así como que ya lo puedo llevar a cabo o te costó mucho trabajo? No, la verdad es que todo ha fluido mucho. Todo ha fluido mucho y de verdad que una cosa ha suscitado la otra, ¿no? Fíjate, bueno, les voy a platicar que fue padrísimo cuando yo vi la oportunidad de entrar a esta maravillosa empresa desarrolladora aquí en La Bahía. Yo iba a atender un cliente. Iba manejando a mi esposo, iba yo en el lado del copiloto, iba revisando unos temas y un buen amigo puso en su estado que necesitaba y empecé a leer, ¿no? Que necesitaba y dije, ¡ay, mira, soy yo! Ajá. O sea, te describió. Mira, soy yo. Ajá, exactamente, me describió y dije, a ver, le hablé, oye, amiguito, a ver qué están necesitando. Mira, necesitamos esto. Dije, perfecto, dime cómo te puedo ayudar. Y a partir de ahí surge que yo entro a trabajar a liderar una empresa como RH. Entonces, te digo, ha sido así, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, si yo me voy a aquellos tiempos de cuando yo iniciaba a trabajar a eso de los 17 años, por ejemplo, si yo me preguntaba al ver en las oficinas cómo
al jefe que está ahí detrás de la oficina, que estaba fumando, en ese entonces ahí llenaba así como de, se permitía, estaba todo lleno de humo. Yo decía, híjole, mano, pues qué responsabilidad tendrá esta persona que está tan nervioso y, ay, Dios, decía yo, fíjate nada más cuántos problemas veo que tiene, ¿no? Porque lo veo siempre tan intranquilo. Eso en ese entonces, esto, ¿no? Bueno, sí. Pero desde ese momento al día de hoy han cambiado las cosas 360 grados. Sí. Entonces, el cómo se ha transformado todo eso también me ha servido mucho, porque puedes ver de toda la transformación, incluso la tecnología. Cuando llega la tecnología y cuando la empezamos a usar de una manera súper diferente a lo que se llevaba antes o a lo que yo llevaba antes, esas implementaciones, Néstor, de verdad que hacen la diferencia completamente en una empresa. Sí, me queda claro. De hecho, hoy tuvimos un taller, un curso de capacitación sobre todo lo que es el uso de la tecnología, inteligencia artificial y cómo aprovecharlo al máximo. O sea, no es nada más consultar, sino nosotros le decimos qué es lo que queremos que nos arroje, pero hay que ser muy específico y el curso fue de hacer los prompts y todo para que nos dé la respuesta que nosotros estamos buscando. Sí, hay que prepararse incluso para hacer una pregunta. Pero una vez que tú desarrollas esa habilidad o tienes esa herramienta de hacer prompts y poder pedir respuestas, ¡wow! O sea, te sorprende. Claro. De verdad. Claro, te puede hacer matrices inmediatamente, te puede dar respuestas ya súper organizadas. Eso ya se implementa en un departamento de recursos humanos. O sea, ya ahorita la información del colaborador ya la puedes tener a la mano. Antes no era lo mismo. Por ejemplo, tenías 100 colaboradores, por ejemplo, y para conocerlos a todos y saber de sus vacaciones y demás. Yo me acuerdo que me platicaba mi suegro, que en paz descanse, lo llevaba y conocía a la gente y apuntaba todo y hacía los cálculos ahí a mano y tenía que recordar cuántos días lleva de vacaciones esta persona y ahorita tiene la información al ritmo que necesitamos en este tiempo, que es inmediata. Si tú buscas alguna pregunta, ¿no? Y no te la responde inmediato tu teléfono, te desesperas y dices, no, bueno, a ver, algo no está bien. Sí. Correcto. Entonces, a esa velocidad tenemos que trabajar ahora en recursos humanos también. Incluso tener documentado, Néstor, de toda la gente. Fíjate, yo aquí en esta empresa tengo 6 años y de repente me preguntan, oye, tal persona, ¿por qué salió de la empresa, por ejemplo? No, bueno, para acordarte ¿por qué salió una persona de la empresa, de tantas personas que somos? Y ahora en un sistema rápidamente buscas y dices, aquí tengo todo, toda la historia, mira, salió por esto, se le pagó estos. Entonces, tú puedes ya tener todo un registro inmediato del registro de las personas que están actualmente y que estuvieron en la empresa. Entonces, por eso te decía, la tecnología es maravillosa y conocer desde el inicio de que no había un registro, todo se llevaba primero a mano, después en hojitas en Excel y ahora todo es en sistemas. Es increíble. Yo les recomiendo a todas las empresas que siempre busquen hacerlo automatizado. Todo. Es maravilloso. Pero, ojo, muy importante, sin perder la parte humana. Sin perder la parte de vernos a los ojos, de darte una bienvenida, de darte la mano. Sí, lo que no hace la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo vimos también hace rato que hablaba, no tiene emociones, pero sí te enseña cómo utilizar las tuyas. Exacto. Sí. Exacto. Y mencionaste algo, relacionaste algunas cosas de las que vamos a irnos metiendo un poco en el tema de generacional y es, tu suegro te platicó, o sea, una persona, estamos hablando de que utilizaba otro tipo de herramientas, ¿sí? Pero actualmente estas personas, estas generaciones nuevas, que están acostumbradas a obtener información rápido, de inmediata, porque están acostumbrados a celular y hacen preguntas y rápido tienen la información, no necesitan andar investigando en libros porque yo creo que ya ni saben leer. No, sí saben leer. ¿Pero estás de acuerdo? 3 líneas y listo. Pero entonces chocan esas generaciones porque estamos mezclados, o sea, en las empresas no solamente contratas gente de 20 a 18, o sea, hay gente de 50, hay gente de 30, hay gente de 18, entonces traen diferentes herramientas. ¿Cómo haces que esas personas puedan trabajar en conjunto? Porque pues chocan. Sí, es correcto. Y sí puede haber un choque generacional si no tienes una estructura muy bien definida, si no tienes perfiles de puestos claros, si no tienes un clima laboral
adecuado, si tú no tienes reglamentos, políticas, por ejemplo, si no los tienes establecidos, Néstor, ahí es donde sí puede haber un encuentro muy fuerte, porque teniendo un reglamento interior, teniendo políticas, tú ya tienes en la base qué es lo que vamos a hacer para toda la gente, no solamente para los nuevos o para los que tienen 3 años, para los que tienen 5 años. En la empresa siempre se debe buscar un trato, obviamente de acuerdo a ley, por supuesto, cuidando la norma 035, Sí. y justo para todos, todos por igual. Entonces, es muy importante hasta para el impacto generacional, funciona esto, Néstor. Son de las cosas más importantes de cómo podemos empezar a equilibrar, porque efectivamente, o sea, de una persona, de un baby boomer de 60 años, ¿no?, a de una persona de la generación Z de 20 años, por ejemplo, de la forma en que están acostumbrados a pedir las cosas, a resolver, son muy, muy diferentes. Entonces, sí tienes que buscar a través de la capacitación, principalmente, de la resiliencia, del poder entender a la otra persona también, del ser empáticos, para poder trabajar en un ambiente y en un clima laboral adecuado. Porque no es lo mismo de lo que había antes o de lo que estaban acostumbrados a decirle a la gente, no sé, o sea, yo me acuerdo de mi abuelito, ¿no? Cómo le gritaba a la gente, oye, tú, esto, muévete rápido, etcétera, no, tráeme, por favor, ni por favor Sí, ni decían, por ¿no? favor. Entonces, ellos daban órdenes, ahora se dan indicaciones. Entonces, la gente, digo, obviamente los líderes con los que hemos trabajado ya desde hace tiempo, tengo la fortuna de trabajar con puros líderes que ya conocen todos estos lineamientos Sí, que o sea, tenemos que están cuidar. formados como líderes, o sea, realmente Exacto. tienen una formación. Exacto, pero todos los líderes debemos aprender, ¿no? Todos los líderes debemos aprender siempre cómo trabajar con estas generaciones. Y mi respuesta de veras concisa es a través de capacitación. Poder entender las generaciones, saber cómo les podemos solicitar algo, por ejemplo, saber que son muy inquietos, saber que rápidamente ellos necesitan, además de soluciones, un trato cordial, ameno. Si se sienten presionados, por ejemplo, ya no pueden pensar igual, porque ya dicen, bueno, sabes que me siento muy presionado con cómo me estás tratando, cómo me estás diciendo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo acercarnos y cómo comunicarnos con ellos, con todas las generaciones, no solamente esto, me fui como a los extremos, ¿verdad? Pero también ellos deben aprender qué sucede con estas generaciones y entender. Sí, entonces más bien desde el inicio, desde la contratación, ¿sí? Digo, yo tengo una empresa, ¿verdad? No soy un especialista en recursos humanos como tú. Estamos implementando ese departamento. O sea, hay alguien que lleva esa parte, pero no un director de recursos humanos en sí. Felicidades, Estamos implementando, Néstor. muchas Felicidades. gracias. Estamos implementando ese departamento y siempre les he pedido que iniciemos con un curso de inducción donde les expliquemos Claro. las políticas de la empresa, todos los lineamientos, contrato horarios. individual de trabajo, horarios y todo. Y eso nos ayuda bastante para que la generación que sea empiece a alinearse, empiece a adaptarse a la empresa. Exacto. ¿Sí? Y fíjate que súper importante ser súper claros y transparentes en decirles qué es lo que van a hacer dentro de la organización, que van a ser muy importantes y qué es lo que van a hacer y cómo se van a medir, porque es importante para ellos. Yo he tenido la experiencia de trabajar con gente unos poquitos días, Néstor, nada más. Menos de una semana. Porque a mí llegan y me dicen, es que usted no me dijo que íbamos a hacer esto. A ver, te entregaron tu perfil de puesto, te explicaron, ¿no? Y a veces hay pequeñas variantes, Néstor. Si no se las dices, la gente te dice, no, pues es que yo no creí que iba yo a hacer esto. Y pues obviamente no puedes decir, válgame Dios bendito, ¿verdad? No, entonces tú como líder tienes que ser paciente y decirles, mira, esto es todo lo que tienes que hacer. Puede haber una variante, ¿estás de acuerdo? Si te dicen que no, pues es mejor que se retiren sanamente de la empresa, sí, porque tenemos que adaptar al perfil de puesto lo que tenemos que hacer. No podemos ser así tan enfáticos y decir, son 5 cosas las que voy a hacer, ¿no? Sí, pero las personas sí quieren eso, o sea, sí quieren hacer 5 cosas nada más y si la pones en una actividad que no viene ahí dentro del perfil del puesto,
ya dicen, no, pues eso no me corresponde. Claro, ahí es donde entra nuestra capacitación y donde le podemos explicar qué tan importantes somos dentro de la organización y qué más podemos hacer para ayudar al logro de objetivos, al logro de las metas y que ellos se sumen, que no sea un rango cortito lo que ellos tengan que hacer. Cuando ya ellos visualizan la meta final de lo que BioAqua quiere hacer, entonces ellos ya pueden decir, ok, también esto está en eso, sí, ok, voy para allá, ¿no? Entonces ya es un poquito más fácil que lo puedan digerir. Sí, sí, ya sienten, bueno, ya saben hacia dónde vamos. Exacto. Mientras no lo sepan, pues ellos ahora sí que andan destanteados. Así es. ¿Verdad? Sí, bueno, ¿y en qué momento, después de todo lo que nos platicas, en qué etapa de tu vida en el mundo de los recursos humanos te das cuenta que ya el liderazgo no se trata solamente de procesos, sino entra un poco más como la parte humana y, o sea, ¿en qué momento lo descubriste? Sí, ¿Y mira, cómo fue? bueno, parte del crecimiento que va siendo la maduración de un recursos humanos. A veces las empresas son familiares, a veces las empresas, si vamos a una empresa institucional que ya tiene reglas claras, por ejemplo, y luego empieza Cindy Carrasco a decir, no, a ver, aquí no hay manera porque ya no tienes un día más de permiso y ya no puedes hacer más. No, aquí dice la regla y no se puede. ¿No? Entonces, cuando tú eres un líder así, que tú dices, esta es la regla y así es y no hay manera, ¿no? Yo no puedo ser, porque antes el parámetro de recursos humanos es que tengo que ser con todos igual, ¿no? Porque si no van a decir que yo tengo preferencias con la gente y eso es súper delicado, Néstor. Para recursos humanos debemos ser parejos, ¿no? Porque si no, luego dicen, la directora tiene preferencias con esta persona o con eso, porque a ellos sí los dejo y a mí no. Para eso sirven las reglas. Pero hay un momento donde debe de entrar esa parte humana, donde tú debes de hacer contacto con la persona, debes de tener la capacidad de comunicarte y de saber y conocer a tu colaborador y que ellos te puedan explicar sin el temor de tu persona, porque eres el director de recursos humanos o eres el dueño de la empresa en tu caso, de decirte, estoy pasando por esta situación, es importante que salga de la ciudad porque se trata de esto y la verdad es que no quiero faltar, yo no quiero quedarle mal. Entonces tú ves la disponibilidad y la situación de la persona, es cuando tú puedes decir, ok, aquí es donde debe entrar la parte humana, ¿no? Entonces decir, ok, se puede hacer una excepción súper extraordinaria porque tú tienes una medición de cumplimientos buenísima, porque sé que no me estás mintiendo, porque conozco a tus papás, o no sé, tienes que conocer a tu gente, ¿no? Ya tienes, a través de capital humano, tienes una historia de la persona, no es algo que tú desconozcas. Yo sé que siempre vas a saber, de tu RH le vas a preguntar quién es, ¿no? Si son mucha gente. Bueno, en el caso de que fueran 10 o 20, pero seguramente en tu caso tienes 150, 200 personas. No puedes conocer también a todos, ¿o sí? Correcto. Mira, después de tantos años de trabajar en una empresa, sí, casi conoces bueno, el 90% de las personas, más los nuevos ingresos son a los que no conoces muy bien, los que están en onboarding, por ejemplo, pero sí, tú puedes saber en quién puedes confiar porque tiene un récord trabajando contigo, donde si es una persona súper cumplida, comprometida, es donde recursos humanos tiene que ser humano. No puedes ser cuadrado y decir, no, pues lo siento, ella no tiene ni un día de vacaciones y no te puedes ir. Entonces es donde tienes que buscar al dueño de la empresa, porque tú como director, bueno, muchas veces a los directores de recursos humanos tienen la posibilidad de decidir, muchas veces no, tienes que acercarte con el dueño y decirle, ¿sabes qué, Néstor? Mira, hay una excepción aquí. Néstor, me hace el visto bueno, mira, sí, yo conozco efectivamente a su familia y está sucediendo esto. Y tú me dices, ¿sabes qué? Cindy, adelante, cuando regresa, ¿qué sucede, no? Entonces, mira, Néstor, va a ser así de esta manera. Recursos humanos siempre lo tiene que empatar de acuerdo a ley, por si tú tienes un registro del colaborador de entradas y salidas que tienes que mantener de acuerdo a ley. Por ejemplo, si es a partir del cuarto día que ya la persona puede, si tú ya no sabes nada de la persona, puedes empezar a ver que ya es un abandono de trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, obviamente, si no sabes nada. Pero en este caso no. Entonces, en este caso se busca la manera correcta para que el colaborador se vaya tranquilo y tú no seas inhumano. Entonces, en ese momento es cuando tú te das cuenta, Néstor, cuando ya dices, a ver, yo tengo que conocer a mi gente.
Sí, no, yo sí los conozco, pero te digo, o sea, eso lo puedo hacer porque yo tengo no tantos empleados. O sea, la gente que trabaja conmigo tiene 3, 4 años y hemos convivido bastante y los conozco perfectamente. Pero ya cuando empieza a crecer la plantilla y se empieza a salir de control, en mi caso, que ya no puedo andar, pues ahora sí Detrás que de queriendo todos. conocer a todos, porque Ujú, pues ya son muchos, ujú, ya es cómo le hago, ¿no? ¿Cómo le ujú. haces? Entonces, Fíjate que sumando lo que decíamos hace ratito de los sistemas, porque también a mí me pasa de repente que viene alguien y digo yo, ay Dios, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y rápidamente tenemos un sistema que tiene tenemos un archivo de la persona electrónico y viene su foto. Entonces, en cuanto lo digo, claro, ¿sí me explico? ajá. Si no, voy un poquito más allá porque en ese mismo archivo electrónico tengo sus datos, todos. Tengo su expediente, tengo sus retros, todo. Entonces, si algo necesito saber, ahí en 2 segundos, como estamos acostumbrados ya, Ajá. ¿no? Buscas el nombre de la persona, ¡pum!, te aparece. Entonces, siempre les recomiendo, por eso te decía que esa automatización Ujú. sin dejar de ser humanos. No, pues vas a tener que compartirnos ese programa, decirnos Claro, cuál es para empezar a implementar con todo. muchísimo Sí, gusto. No sé si se puedan decir marcas o, bueno, sí, si se sí, sin puede. problema. Digo, porque, bueno, muchos lo hacen en casa, hacen sus programas y demás. Nosotros estamos utilizando un sistema que se llama Book y es muy, muy bueno. Es muy bueno. Nosotros tenemos muy buenos resultados con ellos. Y pues bueno, también es compatible con otros sistemas como es el de para checar entradas y salidas y también a comer. También son compatibles. Por ejemplo, en este caso es GeoVictoria porque es el ingreso es facial y es con huella. Entonces se empata en el book y ya es un solo sistema donde puedes reportearte rápidamente de todas esas personas que tienes a tu cargo, quién llegó, quién no, a qué hora, todo. Ujú. Órale, no, pues Vacaciones, bueno, todo. Ujú. vamos a anotarlo ahí. Precisamente te iba a preguntar un tema que estoy viviendo actualmente y ayer ya lo cerramos, pero fíjate que las personas con las que me asesoran en la parte de recursos humanos y todo, me piden, hay una persona que estaba trabajando conmigo, se fue de vacaciones y ya no regresó. Y mandó un mensaje nada más así de, ya no me voy a presentar, muchas gracias y todo. Y entonces ayer que estábamos revisando esos temas, me dicen, entonces vamos a dar de baja a esa persona, a partir de mañana no la podemos dar de baja hoy porque es quincena y tiene que salir todavía en la lista de raya y todo esto, pero vamos a darla de baja a partir de mañana. Ujú. Y le digo, a ver, permíteme, déjame hablarle, a ver si todavía está interesada en volver. Sí, porque yo sí soy humano, o sea, digo, ¿Qué por alguna, sucedió? ¿qué Ajá. sucedió? O sea, está bien, mandó su mensaje, ya no quiso contestar, no sé Ujú, el motivo. ujú, No le he preguntado porque ellos me dicen, no, no hables, o sea, ya no le marques, ya no muevas, porque ya se va de baja. ujú. Entonces, digo, en esa parte sí soy humano, pero también ellos dicen, ya no puedes. ¿Qué pasa con una persona que se va de vacaciones y ya no regresa y solamente manda un mensaje y dice, ya no voy a volver? ¿Qué es lo que tú me Mira, recomiendas hacer? sí, hay varios puntos que quiero mencionarte. Mira, esa modalidad de mucha gente, porque a veces lo hacen no precisamente los millennials o los centennials, no, me ha tocado de personas que, digo, ya tienen su edad y de repente nos mandan un mensaje para darnos las gracias, que no es lo correcto. Hay que hacer un cierre en la empresa, hay que hacer un cierre legal donde tú tienes que pagar el finiquito, el cierre, ¿no? Es decir, ok, estas son tus prestaciones, se liquida y listo, ¿no? Tú ya no tienes ningún riesgo como empresa de que luego haya una demanda. Entonces, sí es importante que tu RH sepa que hay que hacer un cierre. Todo es primero a través de ellos. A ver, que lo tienen que contactar y tienen que preguntar qué sucedió. Ellos tienen que conocer el motivo, Ujú. porque para eso nos tienes a RH, Sí, por ¿no? supuesto. Tenemos que saber qué sucedió. Si había una mala relación con alguien, qué sucedió. Pueden ser 1000 temas. Entonces, cuando tú dudas realmente bien un seguimiento en RH y que ellos no te pueden dar la razón por la cual esta persona se fue, pues sí es aconsejable pues ir un poquito más allá, ¿eh? Si tú llevas una buena relación con la gente y decirle, oye, ¿qué sucedió? Me gustaría verte y saber qué pasó, por qué dejaste tu trabajo así, por qué no lo entregaste. En un inicio, cuando la gente firma su contrato, ahí en el contrato viene una cláusula donde tú les pides, cuando va a ser una baja, que avisen con 15 días de anticipación para que toda la información pueda ser registrada, se pueda checar que todo esté en orden y que entreguen su puesto bien.
Néstor. Ese es Eso es lo que se recomienda. Es lo correcto. Es lo sí. correcto. En el contrato debe de venir esa cláusula y ellos lo deben de saber. En la inducción se les platica, ¿no? Si eso no lo hacen, después de ya tener tiempo trabajando contigo, algo sucedió. Entonces, RH, yo sí tengo una plática con ellos y les pregunto, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Eso no está, no es como, no te define, ¿no? Yo veo que eres una persona muy diferente a que esto vaya a pasar. Pues trabajó, ¿no? casi un año con nosotros sin falta, sin ningún problema, o sea, siempre hizo bien su trabajo y todo, pero ya en estas vacaciones de fin de año se fue y ya no volvió, o sea, sí me pareció así como que mandó un mensaje, ya no voy a regresar, muchas gracias, ni siquiera me lo mandó a mí, lo mandó a uno de sus supervisores. Y ya dije, bueno, pues también no, cuando las personas ya toman la decisión de no volver, pues también no puede estar uno ahí insistiendo. Y ese fue uno de los propósitos que me propuse, valga la redundancia, este año, de no detener a nadie. O sea, el que se quiera ir, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, no los podemos detener, pero sí podemos aclarar muchas veces malos entendidos o digo, una información que no haya fluido correctamente, que bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor hasta algo que ellos pensaron que había sucedido. Muchas veces la gente piensa, es que como yo creo que ya me van a correr, mejor ya me voy, cuando nunca. Ni siquiera estaba pasando. Exacto, entonces todas esas cosas que se pueden aclarar. Por eso te digo, el acercamiento, eso es la parte humana que tu RH debe realizar. Sí, el consejo para nosotros es siempre tener un cierre completo. Ese es lo mejor que podemos hacer como empresa, buscarlo incluso. O sea, si son poquitas personas y está aquí mismo, ¿sabes qué? Me acerco, fírmame por favor, te voy a pagar lo que te corresponde ante ley y listo. Eso es lo mejor que yo te puedo recomendar en estos casos. Pero si ya la persona está afuera, lejos y demás, tú avisas a tus abogados para que ellos sepan que esta persona salió en esas condiciones y tú obviamente, de acuerdo a lo que ellos te van a informar qué es lo que tienes que hacer de acuerdo. Pues ellos me dicen, lo que tenemos que hacer es exactamente el cierre, esperarnos estos días para hacer el cierre y hacer el finiquito y creo que depositarlo en conciliación y arbitraje, si es así, y ya dejar ahí el tema. Depende ya sin llegar a... mucho de los casos. Yo sí te sugiero mucho una asesoría legal para que ellos te vayan diciendo, de acuerdo a cada caso, Néstor, qué es lo que tú tienes que hacer. Cada caso es bien diferente y te pueden sorprender. A mí me encanta esta nueva generación porque si yo bien en toda la historia te puedo decir que yo no tengo rotación de personal, por ejemplo, de repente en ciertas empresas, pues sí se detonó la rotación de personal, pero ¿por qué se detonó la rotación de personal? No es mágico, algo está sucediendo y tú tienes que saber. Entonces, fíjate, por ejemplo, me ha tocado a mí que en función a que no hay una buena comunicación y la gente dice, es que yo creí que yo estaba sobrando porque ya en la reunión no me hablaron, entonces mejor, pues yo ya no regresé, ¿no? Y ya mejor me fui a mi pueblo. Entonces, ¿tú cómo crees que te fuiste a tu pueblo y tu trabajo? Entonces tú dices, no es lógico, no es, pero a veces así las personas te sorprenden. Incluso hay personas, Néstor, que a mí me firman al final, licenciada, vengo a renunciar, mire, yo ya me voy a ir a mi pueblo, perfecto. Entonces le voy a firmar porque me voy a estar una semana más, no me puedo quedar más, perfecto. Como bien dices tú, no los puedes retener, correcto. Dices tú, está bien, fírmame la renuncia mientras ya voy buscando gente para que ocupe tu puesto y mientras tanto tú ve ordenando toda tu información para que ya el día que te tengas que retirar, pues esté todo listo, ¿no? Y de repente van a conciliación. ¿Y qué crees que dicen? Me están corriendo. Y dices tú, ¿cómo? No, a ver, ¿cómo que lo estamos corriendo? ¿Por qué me dice eso? Pues es que, a ver, te habla el abogado y te dice, es que, bueno, ni te habla el abogado, te llega la notificación. Te llega la notificación, que porque se le está corriendo, y dices tú, Dios bendito, pues si aquí tengo la renuncia firmada por él mismo, ¿no? Entonces es cuando tú dices, no puedo creer, y tienes que estar siempre preparado con una buena asesoría legal. Fíjate que en algún momento también alguien me asesoró y personas que conocen el tema también. Pero cuando alguien renuncia, no sé, cuando alguien renuncia, en ese momento se tiene que ir. Es como cuando lo despides, en ese momento se van. O sea, ya no le tienes que dar la oportunidad de quedarse, y más si hay información, pues información muy, muy privada de la empresa, o sea, que estén manejando esa información, porque dice, me voy, renuncio, pero me voy a esperar todavía un mes, 15 días, 20 días, y empiezan a llevarse la información. Entonces...
Cuando alguien Ay, dice renuncio, renuncias y en este momento te vas. O sea, ya no mueves tu computadora, ya no mueves esa información. Hay muchos casos, Néstor. La verdad es que ese sería la forma de actuar solamente de un caso, que es cuando hay un conflicto importante con la persona, hay un enojo, hay una situación ya disruptiva que tú vas a decir, no, ahorita va a empezar a aventar cosas o empezar a decirle a la gente cosas que no son correctas. En ese momento sí tienes que tomar tú la decisión que se vaya en ese momento. Rápido, ¿sí me explico? En ese momento pides el cálculo, firme, por favor, y listo, te retiras inmediatamente. Pero bueno, por ejemplo, mencionaste ahorita la información. Uh-huh. Los tiempos han cambiado. Ahora toda la información la tenemos mayormente de manera electrónica en las computadoras. Tú debes de estar preparado con un contrato de confidencialidad donde dice qué es lo que va a pasar si tú divulgas información, si tú te la llevas, si tú la comentas. Ahí es donde debes tú, al momento de contratar a la persona, debes explicarle. Sabes que tu puesto es de esto, vas a tener toda esta información de clientes, de precios, X, ¿no? Dependiendo del puesto de la persona. Y lleva un contrato de confidencialidad que tiene esta penalización en caso de esto, esto y esto. La persona debe de saber esto. Pero, por ejemplo, si hay una desvinculación laboral por una persona que se tiene... Hace poquito viví una persona que se tuvo que ir a Estados Unidos por unas situaciones que estaban fuera de su control y me dijo, Lick, yo quiero regresar a la empresa, yo atiendo lo que tengo que atender y yo de verdad quiero dejar la puerta abierta, ¿no? Tenía muchísima información porque tenía años trabajando con nosotros, no era como que dejara las cosas y ya me voy, Uh-huh. ¿no? Tiene responsabilidades porque su puesto es de un buen nivel. Entonces, ¿sabes qué? Sí, perfecto, prepara toda la información, se la vas a entregar a tal persona y yo creo que en una semana puedes entregar, perfecto, en una semana yo le voy preparando los documentos y esa persona hace esa salida delicada, fina, correcta. ¿Me explico? Entonces, sin ningún problema, Néstor, porque pues es parte de tu equipo de trabajo y te está entregando toda la información, tienes un convenio de confidencialidad y se desvincula laboralmente de tu empresa. Entonces, te digo, no todos los casos son iguales, pero sí, la recomendación, cuando una persona es problemática, entonces sí es así como en este mismo momento, incluso si tú tienes huella de entrada en tu empresa, Uh-huh. hay que quitar las huellas inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Sí. Avisar a los clientes, ya no está, no sé, la situación, ¿no? Pero ya no te va a atender, porque qué tal que va con el cliente y le cobra. ¿Sí me Sí, puede explico? ser, sí. Entonces, tú tienes que preparar todo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, se da el caso. Y también, aprovechando que tú nos puedes ayudar, es estos contratos de confidencialidad y no competencia, no lo mencionas, pero es confidencialidad y no competencia. Una vez que las personas salen de la empresa, o sea, tú puedes hacer que te firmen un contrato de no competencia para cuando salgan. No es que no se dediquen a eso, porque son personas que tienen toda su vida trabajando en ese rubro, ¿no? Entonces, claro que se van a dedicar a eso, pero que no se vayan con los clientes que estaban trabajando ahí. Mira, hay muchos niveles en el organigrama. Obviamente, si tú tienes, no sé, un socio, a lo mejor, sí debes de blindar todas esas situaciones de cómo lo van a manejar, ¿no? Esos parámetros deben de estar registrados y deben de estar ya sea en contrato, ya sea en una sociedad, quizá, y obviamente se debe de mencionar la penalidad y la repercusión de un incumplimiento al acuerdo que ya se tengan. Pero sí se puede establecer, porque Sí, sí, algunas por personas dicen, supuesto que no, sí. está prohibido que hagas un contrato de no competencia, porque las personas a eso se dedican, no los puedes limitar a que hagan otra actividad en 2 años cuando solamente saben hacer. Yo entiendo que incluso esto se da mucho, por ejemplo, en los chefs, ¿no? Sí. Que ellos tienen una manera tienen una receta súper especial y la conoce tu equipo y ellos no la pueden pasar, no la pueden decir, es súper confiable. O una manera de hacer, no sé, un producto, no sé, un refresco, no sé, una cerveza, por ejemplo, que es exclusiva. Las personas con las que trabajas, pues lo saben hacer, pero si es registrado, tú tienes que decirle a la gente y hasta dónde. Es correcto. Muchas gracias. Al contrario. Estamos aportando muchísimo a todas las personas. Nosotros vamos a un grupo que se llama Mastermind y ahí van empresarios
los dueños de las empresas, los que realmente toman las decisiones, pero vamos, en una mesa de trabajo no somos muchos, somos 12 personas, 15 cuando se llegan a llevar algún invitado y tocamos temas así como este, ¿sí? Para solucionar conflictos que ha vivido esa persona, como demandas por parte de la Secretaría del Trabajo, congelación de cuentas o por parte del IMSS o por parte del SAT y cómo se resuelven esos temas. Interesante, qué bueno. Es lo Sí. mejor que pueden hacer, compartirlo. A mí me encanta platicar con gente de recursos humanos y te enriquece muchísimo saber qué pasa también, o sea, en diferentes empresas y cómo lo solucionaron, ¿no? Porque sabes que yo viví esto, yo te recomiendo esto y esto y esto. Es padrísimo. Mira, por ejemplo, nosotros vivir aquí en Puerto Vallarta, que es un lugar donde pues todas las empresas, la mayor parte de las empresas nos conocemos, la gente que trabaja específicamente en reclutamiento y selección, la mayoría se conocen, Néstor, y te hablan y te preguntan, oye, ¿sabes qué? Tengo esta persona aquí, cuéntame. Entonces, obviamente a nosotros nos han hablado y, oye, ¿por qué las referencias o demás? O sea, obviamente nosotros hablamos solamente con la gente de recursos humanos y tenemos que serle honestos, ¿no? De decirle Sí. qué pasó. Y también hay otras empresas, por ejemplo, nosotros tenemos unos asesores abogados donde tú les dices cuando vas a contratar a un puesto directivo, por ejemplo, a ver, yo voy a trabajar con esta persona y ellos te investigan, obviamente, otras situaciones más allá, ¿no? No sé si vas a tener un contador donde te va a llevar todos los recursos de la empresa, a lo mejor investigan a esa persona realmente en si ha tenido demandas, en el número de puntos que tienes que cuidar dependiendo del puesto. Entonces, también hay esos recursos, ¿no? De los que podemos tomar mano. Sí, sí, pues nos has ayudado bastante, así como en ese grupo que pertenecemos, que cada quien expone un tema para solucionar, pues ya nos solucionaste varias cosas. No, pues encantada, encantada, Néstor. Y yo también siempre aprendo, ¿eh? Digo, lo que hemos platicado aquí es parte de mi experiencia, pero pues bueno, siempre puede haber nuevas soluciones, puede haber diferentes estrategias que yo siempre estoy encantada de poder compartir. Este tema que mencionas se llama, creo que estudio patrimonial o algo así, lo hacen todos los trabajadores de gobierno, porque en algún momento yo estuve trabajando en gobierno, y tienes que hacer esta encuesta, de hacer una encuesta patrimonial y tienes que poner todo lo que tú tienes ahí en Todos tus bienes. todos tus bienes y cuánto ganas y cuáles son tus ingresos extras y todo, para que cuando salgas de esa administración, pues no puedes salir con más de lo que entraste, o sea, ¿sí? Según tu sueldo, solamente tienes que Es lo que salir con pudiste eso. comprar. Así es. A menos de que tengas un papá que... Bueno, eso es lo o que... una marida o un marido. Sí, pero eso es lo que la mayoría de Claro, los claro. trabajadores de gobierno dicen. Herencias, mi papá me dejó, se vendió un rancho, cuando pues, realmente hubo otro tipo de cosas. Aportaciones, ¿no? correcto. ¿Sí? O sea, en una empresa particular, ¿se puede hacer esto? Mira, la verdad es que a mí no me ha tocado. A mí no. Yo creo que ahí sí tendríamos que ir a asesorarnos con los abogados, pero digo, en lo particular a mí no me ha pasado. La verdad no tengo esa experiencia. Ok, pero con tu experiencia seguramente sí sabes. Alguna vez leí un libro que decía, para que tú puedas contratar a alguien, por ejemplo, que lleve tus finanzas, esa persona tiene que tener sus finanzas en perfectas condiciones. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho ahí yo sí te puedo aportar porque dependiendo del puesto y en este caso si hablamos de una persona que es tu parte confiable, contable, que te va a manejar todos tus recursos y tienes que saber muy bien con quién estás hablando y tiene que ser coherente, su vida debe ser coherente, ¿no? Y hasta los psicométricos son diferentes, Néstor. O sea, los psicométricos que yo le mando a hacer a las personas de alta confidencialidad son distintos. Pero ¿cómo haces esa contratación? Supongamos que vas a contratar tú a un contralor, el que lleva toda la lana, ¿sí? Simplemente lo contratan, le haces tus exámenes de psicométricos súper especializados y todo. Pero hay algo que firme, o sea, hay algo que garantice que él no se va a llevar, y si en caso de que se lo lleve, así como un contrato de confidencialidad, no competencia, algún pagaré, no sé, está manejando los recursos de la empresa y se puede ir. Sí se puede. Y ahí la persona que te tiene que dar la pauta es tu abogado.
En este caso, nosotros sí tenemos abogados asesores y sí ellos nos investigan a las personas. Entonces, nosotros ya contratamos con la certeza de lo que el despacho nos está diciendo, Néstor, quién es la persona y qué antecedentes tiene, su 360 grados. O sea, ellos investigan un 360 grados. Entonces, ya dependiendo del nivel de financiero que vayas a tener, sí haces un compromiso. Bueno, es que el nivel financiero, pues a lo mejor al principio... Las finanzas no llegan a tal grado. No, me refiero a que estamos hablando de empresas que van creciendo, ¿sí? No hablamos de una empresa que ya está crecida. Tal es el caso de la empresa que tú me estás hablando. Sí, pero cuando vas creciendo, no hacen ese tipo de exámenes psicométricos especializados. O sea, simplemente asignan a una persona que normalmente es la esposa, ¿no? O sea, vas iniciando tu empresa y ella es la que lleva las finanzas. Los pymes, por ejemplo, que normalmente... Pero ya cuando empiezas a crecer, que das ese paso y que tienes que contratar a alguien que lleve tu lana y que no es ni tu esposa, ni tu hermana, ni tu mamá, es alguien más, ¿cómo se hace esa contratación? O sea... Primero que nada, los contratos que deben de llevar todas las cláusulas que tú vas a necesitar que estén muy bien estipuladas de compromiso de la persona. O sea, sí tienes que ser en un contrato con muchísima claridad de todo lo que tú esperas, de todo lo que puede y no puede hacer. Entonces, eso es básico. O sea, en el siguiente nivel, que digamos que ya no es pyme, esa es la parte que, primero que nada, tú tienes que tener mucho cuidado. Sí, te lo pregunto ahorita estamos nosotros en la transición, vamos a pasar de persona física a persona moral. Sí, entonces ya tengo 5 años, 6 años, más bien tengo 8, pero así ya con personal, algunos 6 años. Entonces ahorita que vamos a hacer esa transición, no pueden ser los mismos contratos que hacíamos como persona física, como pyme, ahora que vamos a pasar ya a una persona moral, a un SADRL. Se tienen que hacer unos contratos diferentes. Totalmente. De hecho, te cuento que precisamente la parte legal que nosotros tenemos asesores, nos van dando las actualizaciones que debemos de tener incluso en los contratos. Porque los contratos, por supuesto, que cambian de acuerdo a las disposiciones que tenemos y ellos son los que están al día de esas disposiciones. Entonces ellos son los que te tienen que decir, sabes que del contrato que tienes, donde al principio, bueno, ni tienes contratos, o después tienes unos contratos donde tú señalas, no, bueno, cuando es tu esposa y tú, sí, ¿no? Claro. Y tu hijo y luego tu tía pues ahí no tienes unos contratos. Ni perfiles, ni nada, ¿no? Ni bases, no tienes políticas, no tienes reglamentos registrados, etcétera. Entonces, ya cuando estamos en ese otro nivel que comentamos, entonces es cuando los abogados se tienen que decir, mira, tu contrato debe llevar esto otro. Ahora en este tiempo se tiene que medir que si las entradas y salidas de comida, por ejemplo, porque tú debes de demostrar como empresa que les estás dando a ellos su tiempo de comer, porque qué tal que yo digo, pues que no me los das, ¿no? Entonces yo me voy a conciliación y digo, es que él no me quiere dar mi horario de comida. Entonces tú como empresa tienes que demostrarle a quien te lo esté preguntando que sí lo hace. Entonces, tus asesores te van cambiando el contrato y te van diciendo, ahora debes estipular y debes de tener mucha claridad en esto. En las horas, por ejemplo, debe de ser el conteo a las horas justas, que, de acuerdo a ley, que ahorita estamos esperando que si va a cambiar, que si no va a cambiar la ley, ¿no? A 40 horas. Por lo pronto, debe de estar correcto, tú debes de medir que la persona realmente trabaje ese tiempo y demás. Entonces, efectivamente, los contratos van cambiando sí o sí, de acuerdo a ley, y obviamente, pues, los contratos te pueden dar un machote a lo mejor, pero cada empresa es diferente, tienes que respetar lo que viene en ley. Sin embargo, pues, a veces si tú tienes una forma de trabajar que normalmente en el machote no viene, sí tu abogado te debe decir, esto es lo que debe de incluir. Primero que nada, tu RH lo identifica porque ya conoce cómo es tu empresa y el abogado te redacta la cláusula como debe de ser, de acuerdo a ley. Bueno, actualmente nosotros, te digo, no tenemos un director de recursos humanos. Sí hay una persona que se encarga, pero no es un director de recursos humanos. Más bien tenemos una empresa externa que nos asesora y nos lleva todo este tipo de contratos. Y sí nos han explicado que no nos pueden mandar el machote. O sea, si no te puedo mandar un machote porque cada contrato es diferente. Claro, así es. Incluso uno administrativo o uno de obra, por ejemplo, son dos contratos diferentes.
¿no? Porque a veces hasta la hora de entrada es diferente, etcétera. Entonces sí tenemos que hacer ajustes en un contrato y otro. Sí, no, pues la verdad es que todo un mundo de información para la parte de recursos humanos. Por eso es que me ha costado tanto trabajo encontrar. Ya han ido varias personas a entrevistas y todo, y una vez que se les expone el perfil del puesto y que realmente no los contrato yo, o sea, hay una persona que hace el reclutamiento y que además tiene toda la experiencia del mundo, que es Fernando Ortega. Y entonces, Excelente persona. sí, y entonces cuando les empieza a redactar cuál es el perfil del puesto y que se les va a estar midiendo, o sea, va a haber una revisión y luego además está Felipe, y entonces las personas dicen, no, pues no, o sea, sí quería el puesto de recursos humanos, pero no tengo la experiencia. De lo que necesitan. Sí, de lo que necesito. Y más porque los están revisando personas que sí lo saben hacer. Claro, no, bueno, Néstor, está rodeado de personas extraordinarias. Claro. Qué No, sí. padre, qué padre. Sí. Tengo el gusto de conocerlos a los dos y son personas con mucha experiencia, con una parte humana muy sensible y aparte, o sea, son sensibles en cuanto a humanidad, pero también son muy coherentes. Sí, por supuesto. Sí, no, por supuesto, en lo que se necesita en una empresa. Fríos en las tomas de decisiones. Exacto. Gracias a Dios estoy, pues sí, asesorado, me están mentoreando y además son mis amigos y lo mencioné hace rato. Cuando convives con personas que son tus superhéroes, imagínate, convives con ellos una hora y aprendes demasiado. Ahora, si te la pasas casi todo el día con ellos, aprendes pues muchísimo más. Claro, no, claro, por supuesto. Y pues bueno, hay muchísimos temas que lleva Capital Humano. A veces dicen, no, pues es que Capital Humano nomás se encarga de organizar las fiestas, los pasteles. Sí, de verdad es que me encanta. Pero bueno, son muchísimos temas porque el cuidado de la persona también ha cambiado, se ha transformado, de cómo nosotros como empresas tenemos que cuidar al colaborador, todo lo que implica una norma 035 y además tú como empresa que debes de darle, por ejemplo, un salario emocional a tu gente, ¿no? Para que de veras hagas la diferencia como empresa y digas, yo quiero trabajar con Néstor en BioAqua, Sí. porque él tiene estas prestaciones, además de la ley, y qué bárbaros, este salario emocional que él nos da, me encanta, y yo me quedo con él. Puede haber una situación u otra que obviamente no todo es perfecto en esta vida. Obviamente tenemos en las empresas altas, bajas, tenemos de todos los matices, ¿no? Entonces, tu colaborador te va a ser fiel, Néstor. Entonces, Capital Humano tiene que cuidar eso. Tiene que cuidar un clima organizacional, tiene que cuidar que haya capacitación, que haya una buena comunicación, que ellos tengan claridad y transparencia. Entonces, son un mundo de cosas que Capital Humano tiene a cargo, que la verdad es que me encantan porque son un 360 grados, ¿no? Y Capital Humano es la parte que está en medio del colaborador y la empresa. Entonces tú siempre tienes que manejar ese equilibrio. Estar mediando Siempre, todo. siempre. Les digo yo, oye, ¿estás de mi lado o estás del lado de los trabajadores? Sí. Sí, le digo, yo Sí, ponte sí, de mi sí. lado tantito. No, es que tengo que cuidar la parte de los trabajadores. Pues mira, esa es una habilidad que también debe de tener la persona que te representa en recursos humanos, porque debe de tener esa fortaleza de poder enfrentarse con esto y decirle, Néstor, a ver, aguántame tantito, escúchame porque mira, la situación es esta. Entonces sí debe de tener esa capacidad de ser empática contigo y platicar de la situación y poder enfrentarte, ¿no? Porque uno dice, no, mejor ya ni le voy a decir, porque es más, no. Y explico, no. Esa persona de capital humano debe de poder entender, pero también tenemos la capacidad de voltear a ver al colaborador y decirle cuáles son sus sanciones en caso dado, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el equilibrio. Sí. Bueno, pues, a ver, antes de cerrar, vamos a tocar un tema que seguramente hay algo interesante para este 2026. Ya vimos nosotros con otras personas las reformas fiscales que vienen para 2026 y la verdad es que vienen pesadas. Y también vimos todo lo que es la ley de amparo, que también está algo muy, muy pesado. Pero, ¿qué viene en la parte de recursos humanos, aparte de la norma 035? Sí, para este año, o sea, que ya inició. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo tenemos que prepararnos las organizaciones en crecimiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De qué tenemos que cuidarnos con Secretaría del Trabajo? Digo, tú que lo sabes, para compartirlo aquí con toda nuestra audiencia. Pues mira, más que nada, tienes que voltear a ver hacia adentro. Tienes que voltear a ver hacia tu empresa. Tienes que hacer un checklist y saber qué le duele a tu empresa en función al colaborador. Tú debes de prepararte,
de saber si tú ya sabes, por ejemplo, que tú no estás siendo justo en cierto tema. No sé, me voy a inventar un tema, no sé, por ejemplo, pago de horas extras, ¿no? Tú debes de saber si hay una reforma, Néstor, que nosotros tenemos la obligación de estar al día, ¿no? O de, si no nosotros mismos, en la lectura, con gente que te asesore, ¿no? Porque, bueno, no somos expertos en todo. Así es, entonces para eso tenemos gente que nos asesora. Debemos de prepararnos y decir qué es lo que tengo que hacer para regular esto, porque yo sé que tarde o temprano no es lo correcto. Si tú tienes líderes que tratan mal a la gente, por ejemplo, ya desde ahí tú sabes que en las reformas y demás, ya el cuidado para el colaborador es muy alto, entonces ya no puedes hacer eso. Entonces, primero que nada es ver hacia tu organización y saber qué es lo que tienes que componer, a lo mejor, cambiar, transformar, aunque a ti no te guste, cuál es la recomendación del experto y evitarte problemas, primero que nada tú como empresa, ¿no? Porque si no las multas son muy altas y dices tú, ¿pero por qué? ¿No? Pues porque el no saber no nos exime la responsabilidad. Entonces, mi consejo ante cualquier reforma fiscal, laboral, transformación, tenemos que saber, Néstor, como líderes, qué bueno que tú estás creciendo en BioAqua, felicidades, Sí, gracias. que vas de la mano de los expertos, va a ser muy sencillo para ti el desarrollo de tu empresa porque tienes asesores muy, muy capacitados, entonces ellos te van a proteger de que Y no tengas amigos. un alta, con muchísimo gusto y con mucho cariño. Sí, gracias. El que no tengas ese tipo de problemas, ¿no? Que no tengas altas demandas, rotación de personal, que de repente ya vas en tu proceso y se caiga porque se te fue la gente. Híjole, pues ¿por qué? ¿No? Entonces, esa es mi recomendación y consejo. Cindy, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos aportas demasiado, también a nuestros BioAqualovers. Y pues no nos queda más que quisiéramos estar aquí toda la tarde y toda la noche platicando contigo y llevándonos toda esta información, pero no se puede. Ojalá que en algún otro momento podamos repetir pues otra cita y conversar un poco más sobre el tema de recursos humanos y lo que es el liderazgo. Pero pues me voy ahora sí con un muy buen sabor de boca. Gracias por atendernos, por regalarnos este espacio. Encantada. Sí, y pues muchas gracias. Nos vamos a despedir. No sé si te quieras despedir ahí con nuestra audiencia. Claro, pues primero que nada agradecerte nuevamente, porque estoy feliz de poder compartir un poquito de la experiencia que tengo. Si alguien tiene cualquier duda, pues adelante. Aquí a través de Néstor de BioAqua, pueden dejar mensajes para con ellos. Primero que nada, felicítenlos porque abren estos foros y todo lo que podamos compartir, Néstor, yo estoy encantada. Y pues obviamente siempre estoy, bueno, de verdad que a tus órdenes. Gracias. Digo, tienes ese gran respaldo de estas personas lindísimas que yo conozco. Me sumo, bueno, yo feliz. No, pues muchas gracias. Y gracias, por favor, por prestarnos sus instalaciones. Como se darán cuenta nuestra audiencia, hoy estamos en un lugar diferente. Además de que hizo falta nuestra mesita con nuestro whisky, porque nosotros siempre tenemos nuestra mesita y nuestras copitas, whisky. Hoy no fue así porque nos prestaron este espacio, ¿sí? Para aprovechar el tiempo de Cindy. Tuvimos que acercarnos aquí. Muchas gracias. Nos prestaron el espacio, pero nos despedimos siempre con la frase de en BioAqua, les lubricamos hasta el alma. Y eso es porque siempre estamos ahí lubricándonos un poquito la garganta, muy bien, ¿sí? Muy bien. Pero no vamos a dejar de pues decir la frase. Con agua. Así es. No, en esta ocasión fue con agüita. Salud. 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 Y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.